Muy buenos días, trabajo en GRADE y soy coordinador del estudio Niños del Milenio y les agradezco a todos haberse interesado en este curso. Niños del Milenio es conocido internacionalmente como Young Lives, es un estudio que analiza causas y consecuencias, digamos, factores asociados a la pobreza infantil en 4 países en vía de desarrollo: Perú, Etiopía, India. En India empezamos en realidad con un estado, que era el estado de Andhra Pradesh, pero por cuestiones políticas ahora se ha separado y son 2. Pero digamos que, como es un estudio longitudinal, sigue siendo la misma población, ¿no? Trabajamos en esto en GRADE, el IN, que es el Instituto de Investigación Nutricional, y bajo la coordinación de la Universidad de Oxford, y con el financiamiento de FIT, es la agencia de cooperación británica, y para algunos aspectos también el gobierno de Holanda. Tenemos varios componentes, el cuantitativo fue el principal, y entonces aquí lo que hicimos fueron encuestas de hogares. Los que conforman la muestra del estudio no son las viviendas, digamos, sino los niños. Y entonces aquí viene el tema justamente de seguir a los niños con sus familias en donde estén. Hay 2 grupos de niños, 2.000 nacidos en 2001 y alrededor de 750 nacidos en el 94, y hay muestras similares en cada país, y si ustedes suman eso, es que redondeando llegan aproximadamente al 12.000 en los 4 países que mencionaba antes. Las encuestas de hogares se han tomado el 2002, 6, 9, 13, y ahora la última está prevista para el 2015, y los pequeños tenían alrededor de 1 año en la ronda 1, y los mayores tenían alrededor de 7 años y medio en la ronda 1, y han ido creciendo, por supuesto, de acuerdo a la progresión que se indica ahí. Cuando Oxford, que no estaba desde el principio, tomó la conducción técnica del estudio, decidieron que este podría ser un estudio de métodos mixtos, y entonces incorporó un componente cualitativo, y como ustedes supondrán, tener una cosa seria sobre 2.750 niños era imposible, y se optó por este método de una submuestra. Bueno, como verán, es un grupo diverso en varios sentidos, hay múltiples disciplinas, hay varios médicos, varios economistas, algunos de psicología, hay gente que viene de ministerios, varios ministerios, hay gente que viene de universidades, de ONGs, y por supuesto hay también amplia variedad en los temas, y esto debería ser los ingredientes suficientes para un interesante taller. Niños del Milenio surgió, o la idea de Niños del Milenio surgió el año 2000 aproximadamente, y se tenía una idea de hacer seguimiento a grupos de niños en varios países del mundo, para entender las causas y las consecuencias de la pobreza infantil. Y la idea era seguirlos desde muy pequeños hasta, en este caso, hasta casi el fin de la etapa escolar, ¿no? O sea, de los 14, 15 años. Y cada uno de los conceptos con los que se trabajó desde un inicio era que el tamaño del grupo que se iba a seguir era de 2.000 niños. Lo que teníamos que muestrear primero eran comunidades, que es un término general, que luego terminamos plasmando como seleccionar distritos, en el caso específico de Perú, ¿no? Aunque el tipo de unidad geopolítica varía dependiendo del país, ¿no? Básicamente lo que se quería era visitar a los niños en denominadas comunidades centinelas, o sentinel sites por su terminología en inglés. Y la idea era efectivamente recolectar información del niño, de su familia, pero también de la comunidad en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver luego que hay un componente de encuesta comunitaria que justamente está basada en ese principio. A pesar de que ahora la muestra, pues, que originalmente estaba en 20 distritos, ahora está esparcida a lo largo de todo el país. Y el principio general era 2.000 niños en 20 clústeres. Y estos 20 clústeres debían cumplir 2 requisitos. La mayoría de estos clústeres, pero no todos, deberían ser definidos como zonas pobres del país, por un lado, ¿no?
Y por otro lado, los 20 clústeres en su conjunto deberían ser capaces de cubrir la diversidad de cada uno de estos países, en términos de regiones climáticas, en términos de grupos étnicos, en términos de inclusive densidad poblacional, ¿no? En el caso de Perú, si bien seguimos estos lineamientos generales, optamos por una estrategia que difiere de la de los 3 países restantes. Por un lado, tratamos de cubrir este concepto de que la muestra tenía que ser pro-pobre, es decir, que las comunidades seleccionadas deberían ser en su mayoría pobres. Pero lo que hicimos en particular fue, tomamos el mapa de la pobreza de FONCOES del año 2000, que constaba en ese entonces de 1.818 distritos, y lo primero que se hizo fue, bueno, se ordenó los distritos según el ranking de pobreza y se excluyó el 5% de distritos más ricos del país, que básicamente son los distritos, muchos de ellos en Lima, pero también principales ciudades de fuera de Lima, que se quitaron. Y sobre este 95% de distritos restantes, ese básicamente es nuestro universo de interés. Y sobre ese universo de interés sí hicimos muestreo aleatorio. En particular, se generaron 10 muestras aleatorias. Y la manera en que se hizo este muestreo aleatorio daba una mayor probabilidad de que un distrito con mayor población sea escogido. Lo primero que se hizo es en cada distrito se eligió una zona censal al azar a partir del mapa, de los mapas del INEI, y dentro de cada zona censal se eligió al azar una manzana en zonas urbanas o un centro poblado en zonas rurales. Básicamente se armaron tablas de números aleatorios y se escogió una manzana o un centro poblado a partir de esos números, ¿no? Y lo que se hizo fue en cada manzana o en cada centro poblado, dependiendo si era zona urbana o rural, se avanzó puerta por puerta, y lo primero que se hacía era preguntar a la familia si tenía un niño entre 6 y 18 meses, porque el criterio del estudio finalmente fue ese, ¿no? Esos 2.000 niños tenían que provenir de 2.000 hogares, y en cada hogar se iba a seleccionar un niño que tenga entre 6 y 18 meses. Entonces la primera parte era preguntar si es que efectivamente había un niño con esas características, y luego si la respuesta era positiva se les invitaba a formar parte del estudio. Entonces ese es el criterio de la corte central del estudio, los 2.000 niños entre 6 y 18 meses que estamos siguiendo en el tiempo. Y es la denominada corte menor, que es, digamos, la corte principal. Sin embargo, como ya algunos de los que han venido ayer y otros de ustedes que ya han trabajado con la base, también hay una corte paralela, que es la corte mayor, que son niños, bueno, ya son jóvenes adultos, pero en su momento eran, lo que se hizo fue en los 20 clústeres originalmente seleccionados, así como se buscó a familias con niños entre 6 y 18 meses, también se buscó a familias con niños entre 7 y 8 años. Hogares que tengan al menos un niño entre 7 y 8 años. Y de ser así se les invitaba a formar parte del estudio. La muestra de la Corte Mayor era por construcción más pequeña y originalmente tenía que ser la mitad, ¿no? La lógica en sí de la Corte Mayor es que nos iba a permitir trabajar los instrumentos, un piloto extendido, si lo ves de esa manera, que posteriormente íbamos a utilizar con los niños de la corte menor cuando ellos lleguen a esa edad. Ahora, los 7 o 8 años en particular es una edad en la cual la mayoría de estos chicos ya están yendo a la escuela, entonces ya puedes, digamos, administrar pruebas cognitivas que requieren cierto nivel de escolaridad, ¿no? Hay una lógica de ese tipo, ¿no? Y luego les voy a mostrar un diagrama que muestra más o menos que eventualmente una ronda de la corte menor fue administrada a los 7 o 8 años. Entonces que podíamos hacer un paralelo exacto de decir, vamos a usar básicamente los mismos cuestionarios que usamos para la corte mayor hace unos años. Y se ha cumplido eso para la siguiente ronda, a los 11 o 12 años también había un paralelo de edades, y la próxima ronda va a ser igual, ¿no? Y felizmente no tenemos o sea, siempre que vamos tenemos problemas para que las familias nos digan sí, pero eventualmente no logramos entrevistar a casi todos, ¿no? Y no hay una diferencia sistemática. Siempre hay un poquito de rechazo, pero está esparcido más o menos igualitario. Dicho esto, para la Corte Mayor, ronda 4, quizá haya que revisar este argumento que acabo de decir, ¿no? Que podría ser que en la Corte Mayor, ronda 4,
Quizá en zonas urbanas el rechazo es con probabilidad un poquito más alto, ¿no? Porque es más difícil encontrar un momento para encuestar a los chicos. La ronda 4, corte mayor, tendría que revisar si es que lo que acabo de decir es correcto, pero para la corte menor en general creo que sí. Agregado otro punto, que no sé cuánta, no sé si tú conoces algo, pero regresamos a las familias. Si la familia rechaza, siguiente ronda, regresamos para ver cómo están, para fastidiarle, porque a veces el rechazo es en el momento, ya se está pasando por un pésimo momento, se parece al papá, no sé qué, que el otro no quiere saber nada de encuestas. Y cuando regresamos, de repente la situación ha cambiado, y hemos tenido gente que ha regresado, pero no sé cuántos son, pero regresan al proyecto. Claro, es difícil contabilizarlo porque, claro, como dice Mary, básicamente cada vez que vamos, por ejemplo, ahora que salgamos a la ronda 5, digamos, de los 2.052 hogares originales, descontando obviamente los 22 casos de chicos que han fallecido, vamos a buscar a todos los demás, así se hayan negado. Sí. Y tenemos comentarios con notas, ¿no? A esta familia ya no buscarla porque efectivamente no ha dejado muy claro que no quiere trabajar con nosotros, mientras que, claro, muchas veces sentimos que el rechazo puede ser coyuntural, ¿no? Y en esos casos sí volvemos, ¿no? A la Corte Mayor le tomamos esta prueba el Raven. ¿Cómo nos fue con el Raven? Yo diría que razonablemente bien. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo administramos en las siguientes? Y la respuesta es que solo esta pruebita nos tomó como, ya no recuerdo, pero como 40 o 45 minutos, que era mucho para el tiempo total que teníamos disponible, y queríamos hacer otras cosas de lectura y matemática. Y el segundo motivo es que si bien en Perú no fue, yo pienso razonablemente bien, en otros países como Etiopía tuvieron mucha dificultad con niños con, digamos, 8 años, pero muchos de ellos sin ningún nivel educativo parece que tuvieron mucha dificultad para entender qué cosa es lo que tenían que hacer. Y entonces, mirando el conjunto de países, se dejó de lado la prueba. Pero en comprensión y en matemática hicieron algo que empezamos a considerar poco apropiado después, como ustedes notarán, 2 ítems nada más, uno en lectura y uno en escritura. 4x2 era el de matemática y el de escritura tenían que copiar una oración, me gustan los perros, y el de lectura tenían que leer un ítem sumamente sencillo. Ustedes verán que en la ronda 2 se mantuvo en la cohorte mayor y después se administró en la cohorte menor cuando tenían más o menos la misma edad, o sea, bueno, mejor dicho, cuando estaban en la ronda 3, que ustedes ya han visto al principio, porque queríamos comparar a los niños de la ronda 3 en estos ítems, los niños de la cohorte menor en la ronda 3 con los de la cohorte mayor en la ronda 1, y por eso se repitieron para seguir esta idea de comparabilidad entre cohortes. Bueno, en la ronda 2, después de mucho debatir, y no diré que es una decisión libre de polémica, usamos el Peabody. Es una prueba muy simpática en realidad. Miren, la ponen ustedes delante y el niño o la niña prácticamente no tiene que hablar, ustedes le muestran y le dicen esfera, por ejemplo. Ahora lo voy a pasar para que lo vean, y lo que tiene que hacer el niño es señalar la 2 o decir 2. Y entonces marcan ustedes correcto e incorrecto. Lo hemos usado en la ronda 2, 3 y 4. En la 4, si ustedes notan, en la cohorte mayor ya no lo usamos porque ya tenían 18 años y pensábamos que teníamos suficiente de las habilidades de los chicos en las rondas previas como para seguir poniendo esta prueba. Lo hemos mantenido por última vez, yo creo, con la cohorte menor, y tendremos esos datos ahora. La muestra del estudio cualitativo está en 4 lugares. Está en Rioja, en Villa María del Triunfo, en Andahuaylas y en Juliaca.
Como ya les he dicho, son 51 niños, son los puntos rojos los que están ahí. Todos estos les hemos puesto en un distrito nada más. Y en cada distrito hay aproximadamente 6 niños pequeños de la corte menor y 6 niños grandes de la corte mayor, ¿ya? El tiempo que nosotros nos dedicamos en campo, por cada salida de campo, es aproximadamente 3 semanas. Cuando salimos a campo en el 2007, la corte menor tenía más o menos 5 o 6 años y la corte mayor tenía más o menos entre 10 y 12. El objetivo de la investigación cualitativa de niños del milenio es comprender justamente los factores y procesos que explican la trayectoria de la vida de los niños y niñas. O sea, qué es lo que está detrás de toda su trayectoria de vida, ¿no? ¿Qué factores intervienen y son determinantes en su proceso de crecimiento, que puede estar asociado a educación, salud, bienestar, etc.? Ese es el método de bienestar, donde nosotros lo que hacíamos era, a la corte mayor les pedíamos que dibujen un niño o niña que le va bien en la vida, que es lo que ya les comenté, y discutíamos alrededor de lo que dibujaban. Pero cuando iniciamos el método de bienestar en el 2007, los más pequeñitos todavía no dibujaban mucho y no sabían muy bien cómo dibujar. Entonces lo que hacían era decirnos que lo que funcionó fue que ellos decían cómo era un niño que le iba mal y nosotros íbamos dibujando todas las cosas que ellos señalaban, ¿no? Aquí nosotros para ir a campo tenemos que tener una lista de verificación de los temas que realizar, ¿no? Por ejemplo, todo lo referido a salud y nutrición lo recogemos a partir de entrevistas, métodos individuales, observaciones, etc. Entonces tenemos que tener una tabla que nos va guiando y que nos permite a nosotros como trabajadores de campo revisar que estamos recogiendo toda la información correspondiente a un área temática, ¿no? Estamos seguros de que hemos recogido la información respecto a salud cuando hicimos la observación, cuando hicimos el método de la línea del tiempo, cuando hicimos la entrevista. Si es así, podríamos seguir con el tema o en todo caso profundizar aquellas cosas que no fueron recogidas en la entrevista, ¿no? Lo bueno de la investigación cualitativa o el pro de la investigación cualitativa es, como permanecemos determinado tiempo en el campo, permite revisar la información que has recogido. Entonces, si te das cuenta que tienes vacíos en determinados temas, podías volver donde la señora para establecer, digamos, una conversación, ya no a través de una entrevista quizás, sino más informal, pero para recoger los vacíos que no que te dejaron, digamos, o que no recogiste o que no pudiste levantar respecto a un tema como cambios, por ejemplo, en percepciones de nivel individual en la vida del niño. Este es un caso, o sea, aquí, digamos, de manera gráfica les comentamos qué herramientas utilizamos para construir un caso, ¿no? Nosotros construimos 51 casos a lo largo de todos estos años y tenemos métodos individuales que son, por ejemplo, el uso del tiempo, métodos grupales que son los naranjitas, que es el valor de los aprendizajes, mapa de la comunidad, violencia contra los niños, tenemos observaciones y también tenemos entrevistas con el niño, la mamá y con el profesor. Multiplicidad de herramientas que tratamos de construir un caso. Y para construir un caso, lo que hacemos es esto, ¿no? Vamos armando los perfiles, que es lo que yo les decía, ¿no? Ustedes ven el código del niño, el seudónimo, el sexo y luego la información que se ha recogido en cada año, ¿no? En el cualitativo 1, en el cualitativo 2, en la ronda 3 de recojo de información del 2009, en el cualitativo 3, pero ahorita ya tenemos la ronda 3, la ronda 4 de la encuesta en el 2013 y la ronda 4 del cualitativo en el 2014. Entonces la idea es ir construyendo casos de niños uno por uno, ver sus particularidades, ver cómo han sido afectados, digamos, qué cosas han cambiado alrededor a través del tiempo en su estructura familiar, en sus características personales, en la escuela,
en todos los espacios que se puede hacer. Entonces la idea es construir 51 casos. Entonces lo primero que hacemos es una entrada como de análisis vertical, digamos, ¿no? De construcción de un solo caso, de un niño y todo lo que puede acontecer en la vida del niño. Entonces tienes niño y niña construidos. Pero también en todos los países lo que hacemos es una construcción por temas, temáticas. Entonces, para analizar la información, nosotros tenemos que identificar tendencias, similitudes y diferencias que nos van a permitir, al contrario, no una verticalidad de construcción de casos, sino una horizontalidad, ¿no? Un análisis horizontal, como por ejemplo cómo experimentan todos estos niños las transiciones educativas, o cómo experimentan todos estos niños los temas de experiencias de violencia, ¿no? Entonces, esos son temas transversales o horizontales de análisis que los pueden ver ya no en el niño comunidad, sino en todos los niños que son parte de la muestra y que nos permite quizás hacer un análisis incluso entre países, ¿no?